En este momento actualizamos las noticias en France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos allá. Alivio en la sala, según el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, cuando Marco Rubio se ha dirigido a los europeos en tono conciliador y ha asegurado que Estados Unidos prefiere contar con sus aliados en la reforma del orden mundial. Desde Múnich también Reza Pahlavi, el hijo del último Shah de Irán, pidió ayuda a Trump para acabar con la República Islámica, mientras el presidente estadounidense anunció que dirigió el portaaviones Gerald Ford al mar Arábigo por si fracasan las negociaciones con Teherán. Y en Venezuela, mientras se sigue debatiendo la ley de amnistía, 17 personas han salido de la cárcel, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La noticia ha sido confirmada, eso sí, por la ONG Foro Penal. Empezamos en Alemania porque en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Marco Rubio se ha dirigido en un tono conciliador finalmente a un público europeo expectante en medio de la crisis transatlántica que tocó techo, por decirlo así, recordemos, con las amenazas de anexión de Groenlandia. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos ha asegurado que prefieren contar con sus aliados en la reforma del orden mundial. Sin embargo, ha insistido en el presunto declive civilizatorio de Europa. Es un mensaje para calmar las tensiones el que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quiso dirigir a los europeos en Múnich. Exactamente un año después del discurso incendiario del vicepresidente J.D. Vance, que había sacudido la relación transatlántica. El jefe de la diplomacia estadounidense dejó entrever que Washington no tenía intención de abandonar a sus aliados europeos. No buscamos dividir, sino revitalizar la Alianza Atlántica. No queremos que nuestros aliados sean débiles porque eso nos debilita a nosotros también. Queremos aliados que puedan defenderse por sí mismos para que ningún enemigo se sienta tentado a poner a prueba nuestra fuerza colectiva. En un contexto de creciente distanciamiento de Estados Unidos dentro de la OTAN y mientras las relaciones transatlánticas atraviesan turbulencias sin precedentes, como lo mostró recientemente la crisis de Groenlandia, el futuro de la alianza histórica entre europeos y estadounidenses está en el centro de las preocupaciones. Y pocos días después de haber afirmado que el antiguo orden mundial ya no existía, Marco Rubio dio a conocer que Estados Unidos tenía la intención de restaurarlo, esforzándose por sumar a los europeos a las ambiciones de Donald Trump. Aunque estamos dispuestos, si es necesario, a llevar adelante esta tarea solos, preferimos y esperamos llevarla a cabo con ustedes, nuestros amigos aquí en Europa. Otro tema en el centro de las discusiones entre europeos y estadounidenses, la guerra en Ucrania. La conferencia de Múnich se celebra en presencia de Volodymyr Zelensky. Y mientras Washington sigue presionando para lograr un acuerdo de paz rápido, Marco Rubio declaró el sábado que no sabía si Rusia hablaba en serio en su intención de poner fin a la guerra contra Ucrania. Bien, y precisamente este viernes, ahí en Múnich, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que ha abierto un canal de comunicación directo con Rusia para que los europeos tengan un rol también en las negociaciones sobre Ucrania. Mientras este sábado, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a exponer su postura respecto a los diálogos y reprochó a Washington que nunca pida concesiones al Kremlin. Nuestra enviada especial en Múnich, Erika Olavarría, nos amplía. Él volvió a mencionar, como lo hace siempre en sus discursos, ¿no? Apelar a la parte sensible primero, a mencionar lo que significa para su país 4 años de guerra, las pérdidas humanas y simplemente por citar, en enero dijo ha habido 6.000 ataques de drones, 150.000 ataques de misiles y de bomba. Agradeció a todos los países europeos, a la OTAN y también a Estados Unidos por la ayuda militar, pero sobre todo a Europa, que acaba de entregarle un préstamo de 90 billones de euros, y también a la OTAN por dar prioridad a su lista. Pearl es la lista de prioridades que ha establecido Ucrania, básicamente ayuda en lo que es la defensa aérea, pero dice, bueno, seguimos sufriendo, no hay ninguna central eléctrica o energética, dice, ucraniana, que no haya sido tocada por un bombardeo en estos 4 años, pero pese a ello seguimos teniendo electricidad, así que ahí también rindió su homenaje al pueblo ucraniano, con una crítica especial hoy a Irán, visto que hay manifestaciones aquí en Múnich diciendo que el régimen tiene que terminar, que por los drones de Irán, que no tiene ni frontera con Ucrania, están muriendo también a diario los ucranianos.
Bien, y tal y como comenta Erika, ¿no? Irán también marca la agenda de la Conferencia de Seguridad de Múnich. De hecho, Reza Pahlavi, ahí invitado, el hijo del último Shah de Irán, que vive en Nueva York, recordemos, pidió ayuda a Donald Trump para derrocar la República Islámica. Escuchemos. Al presidente Trump has desplegado una armada masiva y has señalado inequívocamente que el tiempo de la brutalidad está llegando a su fin. El pueblo iraní te escuchó decir que la ayuda está en camino y tienen fe en ti. Ayúdalos y la historia los registrará junto a ustedes, no solo con la nación iraní, sino también con los más grandes héroes del mundo. Y estas peticiones del hijo del Shah llegan solo un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que redirigió el mayor portaaviones del mundo, que lo tiene Estados Unidos, el USS Gerald Ford, desde el Caribe hacia el mar Arábigo, por si los diálogos con Teherán no van como él desea. El informe es de Gabriel Colchen. Trump sube la presión un escalón más. El presidente estadounidense ordenó el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford a Medio Oriente. Al tiempo que intenta intimidar a Irán, también se prepara seriamente para una guerra en caso de no llegar a un acuerdo. Las negociaciones entre Washington y Teherán son delicadas. Estados Unidos pide a Irán cancelar por completo su programa nuclear, mientras que Teherán defiende su derecho a un programa nuclear civil. Trump también busca discutir el programa de misiles balísticos de Irán, algo que Teherán se niega a hacer, al menos públicamente. 2 funcionarios estadounidenses confesaron a la agencia Reuters, bajo condición de anonimato, que Washington se estaba preparando para un conflicto que podría durar semanas. Donald Trump ya desplegó lo que llama una armada en Medio Oriente. Está constituida por el portaaviones Abraham Lincoln, buques destructores que pueden derribar misiles balísticos iraníes, navíos de combate y submarinos que pueden lanzar misiles hasta Irán. El portaaviones Gerald Ford acompañará al portaaviones Abraham Lincoln. Es el más grande del mundo, tiene 2 reactores nucleares, puede albergar a más de 75 aviones militares y dispone de radares sofisticados para poder controlar el tráfico aéreo. Su tripulación incluye a más de 4.000 soldados y se estima que operarlo cuesta millones de dólares al día. Este nuevo despliegue aumenta la capacidad de atacar a Irán desde el mar y de defender a las 8 bases permanentes, además de las no permanentes, que tiene Estados Unidos en la región y a los países que las acogen. Si bien en junio pasado Irán contestó a los bombardeos de Israel y Estados Unidos con ataques moderados para evitar una mayor escalada, esta vez podría golpear más fuerte y amenazó con volver a atacar las bases estadounidenses en la región. Además de su programa de misiles balísticos y el apoyo de sus proxies, aunque debilitados, Irán también tiene la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz, por el que transita más del 20% del petróleo mundial. Seguimos en Medio Oriente. En Líbano este sábado se cumplen 21 años del asesinato del primer ministro libanés Rafik Hariri. Miles de personas se congregaron en el centro de Beirut para honrar su memoria en un acto político en que su hijo, el también ex primer ministro Saad Hariri, insistió en la necesidad de un Estado fuerte que tenga el monopolio de la fuerza. Esto en el contexto, recordemos, del desarme de Hezbollah en la supuesta tregua con Israel. Nuestra corresponsal Etel Bonet nos amplía desde la concentración. Estamos en la Plaza de los Mártires, en el corazón de Beirut, y hoy se conmemora el 21 aniversario del asesinato de Rafik Hariri. La plaza está llena de banderas azules y con el cedro libanés, enormes retratos de Hariri y miles de personas que han venido a rendir homenaje en este lugar tan simbólico. El momento más esperado ha sido el discurso de su hijo, Saad Hariri, ex primer ministro y líder suní durante 2 décadas. Hariri se retiró de la política en 2022. Hoy no habló de volver al poder de inmediato, pero dejó claro que su corriente futuro sigue activa. Su objetivo es reforzar el Estado, garantizar la estabilidad y promover la unidad nacional, especialmente de cara a las elecciones de 2026. Habló de un Estado fuerte y de continuar el proyecto político de su padre. También insistió en que todas las armas deben estar bajo control del Estado, aunque reconoció que grupos como Hezbollah siguen manteniendo sus preocupaciones de seguridad frente a Israel. Eso está limitando el avance en el desarme. Su mensaje es claro:
no es un regreso total, pero sí una reactivación política. En un panorama suní fragmentado, con nuevas figuras, intentando hacerse un lugar, su presencia vuelve a pesar. Hoy hay un detalle simbólico que no puede ignorarse. Es 14 de febrero, San Valentín en muchos lugares, pero en el Líbano también es un día político. Cada aniversario es una plataforma para enviar un mensaje, y este año el mensaje de Saad Hariri pesa tanto como la memoria de su padre. De Líbano cambiamos de tema, vamos hasta Venezuela, donde esta noche 17 personas han sido excarceladas en el marco del proceso de amnistía, según declaró en su cuenta de X Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina del país, de Delcy Rodríguez. La ONG Foro Penal ha confirmado la información, mientras los familiares de los llamados presos políticos mantienen protestas a las afueras de una cárcel de Caracas. Nos amplía Juan Pupiales. Una promesa incumplida es la premisa a la que se acogen este grupo de manifestantes a las afueras de la cárcel de Zona 7. Son mujeres que se encadenaron y acampan en las inmediaciones de este penal en Caracas. Carmen es madre de José Reyes Farfán y le habla al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A mí usted me lo prometió en mi cara, por favor, cumpla con su palabra. Necesitamos la liberación de nuestros familiares. Yo quiero a mi hijo libre y junto con él todos los que están allá adentro. Ya es hora, señor Jorge, por favor. Carmen se refiere a la visita de hace algunos días del propio Jorge Rodríguez, quien aseguró que las liberaciones tendrían lugar esta misma semana. Sin embargo, la Asamblea Nacional aplazó el debate final de la anunciada ley de amnistía y la incertidumbre es ahora un fantasma que camina al lado de una larga espera. Así lo cuenta Sacharet Torres, hija de un detenido. Que se haga sentir que estamos desesperadas. Ya está bueno, ya mucho tiempo, y nuestros presos están desesperados también. Fue el jueves cuando el legislativo aplazó la discusión del proyecto de ley de amnistía. En el centro del debate, un artículo que obligaría a los indultados a seguir presentándose ante un tribunal. De Venezuela vamos a Cuba, donde las autoridades informaron que ya está bajo control el incendio en una refinería de La Habana que empezó este viernes por causas desconocidas todavía que están siendo investigadas. Lo que sí se conocen son algunas, de las consecuencias, y es que el incidente ocurre en el pico de crisis energética de la isla tras años de embargo estadounidense agravado por el nuevo bloqueo petrolero impuesto por Donald Trump. Cuba se hunde en una espiral trágica, mientras Estados Unidos sigue asfixiando a la isla con el bloqueo petrolero. El viernes se produjo un incendio en una refinería de petróleo en La Habana. El fuego inició no muy lejos de donde estaban amarrados 2 petroleros. El país está racionando su energía, las universidades están cerradas y se han reducido las horas lectivas y laborales. Para los cubanos, incluso desplazarse es difícil. Los residentes dependen en gran parte de triciclos eléctricos y bicicletas. Que ahora entre los visitantes y los triciclos eléctricos son los transportes que van a hacer ahora aquí en Cuba. El visitaxi porque va a ser local y el triciclo que se va a mover un poco más distante. Gracias a eso, el transporte en Cuba va a ser un poco mejor. Mientras tanto, todo lo que sea combustible va ahora mismo al piso. Si los carros están dando con el cinto, imagínate tú, la gente tiene que llegar a sus casas y por la noche más todavía, por la noche parece un desierto, no tú ves en la calle es esto, no se ve otra cosa. La ONU está muy preocupada por la situación y pide que se levanten las sanciones. Dicen que si los camiones no pueden obtener combustible, no pueden entregar productos básicos a la población. Así que no hay agua potable, ni comida, ni medicinas. Por lo tanto, todo el sistema de protección de la población, de protección de sus derechos a la alimentación, a la salud y al agua, está desmantelado. 2 buques de la Armada Mexicana llegaron a Cuba con ayuda humanitaria. Uno de ellos transportaba más de 500 toneladas de alimentos, entre ellos leche, arroz y frijoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba. Bien, y cerramos en Brasil, donde ya empezó el carnaval.
Este viernes el alcalde de Río de Janeiro entregó las llaves de la ciudad al rey Momo, una ceremonia que marca el inicio oficial de una semana de fiesta en la que este año se esperan hasta 8 millones de participantes, según las cifras citadas por la agencia de noticias EFE. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos con más.